Hola compañeros de la Maestría de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Somos el equipo número 1 conformado por el licenciado Marcos García, el ingeniero Ramón Rivas y mi persona, la licenciada Natalia García. En esta oportunidad hablaremos sobre la diversidad paradigmática de la investigación y como primer punto abordaremos lo que es la realidad. Normalmente las personas comunes no se preguntan qué es la realidad. Van a la calle muy seguros de sí, pensando en cuestiones complejas como por ejemplo sus trabajos, sus proyectos, sus presupuestos del mes, hasta en sus seres queridos, construyendo un castillo de naipes en el aire, sin saber siquiera si en el mundo en el que viven es real. Y tú no te has preguntado qué es la realidad. Esto se lo han preguntado los filósofos desde el inicio de los tiempos, y aún están lejos de dar una respuesta satisfactoria. Claro, una persona común podría decir que la realidad es lo que se ve, pero en fin, ¿qué cosa es la realidad? ¿Qué cosa es la que se ve? ¿Ven las mismas cosas todos los seres? ¿Vemos todo lo que es real? Comprendemos entonces que estamos ante una cuestión elemental. No vivimos en un mundo real, vivimos en un mundo de percepciones. La posible inexistencia de la realidad, tal como la conocemos, ha dado pie a varias teorías sobre el mundo en que vivimos. El simbolismo, por ejemplo, advierte que vivimos en una recreación virtual. El solipsismo, de la misma manera, plantea que aquello que percibimos como real, incluso las personas con las que hablas, pueden ser producto de tu propia imaginación. Hay que considerar que la ciencia nos ha dado las explicaciones sobre cómo funciona nuestra capacidad de conocer los sentidos. Somos una especie de receptores en el mundo externo captando las señales de él y las transmitimos al cerebro, donde se procesan para ser recortadas o descartadas. Pero esta explicación se agota en el proceso y no llega a definir qué es la realidad en sí. Y es que bien, podemos decir, los sentidos captan percepciones del mundo externo, pero ¿qué porcentaje del mundo externo captamos? ¿Qué es lo que nos hace creer que esta percepción está cerca del 100%? Sobre todo si es que consideramos que otros animales perciben el mundo de otra forma ajena a la nuestra. Por ejemplo, la serpiente tiene visión térmica, el tiburón martillo capta campos electromagnéticos, entre otros. Además, y bajo esta misma pregunta, si nada nos garantiza que nuestras percepciones capten el 100% de la realidad, nada podría asegurarnos que no capten el 0%. Imaginemos por un ejemplo que somos un puñado de seres humanos agrupados ante una bola de metal que emite señales eléctricas. Podríamos decir que ya nuestros sentidos solo captan lo que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir. Nos podríamos proyectar a una realidad acorde a nuestra conveniencia. Y no desde ahora, sino durante todo el proceso de evolución. Después de todo, el hombre es quien domina el planeta. Se dice que el hombre es el único animal pensante. Y vivimos en un mundo universo inmensurable. Y no hallamos vida inteligente en ningún otro sitio. Como que todo esto suena demasiado conveniente para nosotros, ¿verdad? Incluso la percepción de nosotros mismos. El ser humano es una invención de un organismo unicelular que se percibe a sí mismo como la cúspide de la evolución. A estas alturas, soy consciente de que todos los ejemplos que he dado son hipótesis. Más aún, hipótesis que te pueden sonar descabelladas. Pero desde un punto de vista objetivo, se dice que la realidad solo sea posible en el pensamiento de las personas. Y es así como se abrieron las puertas al idealismo, que no tiene nada que ver con el amor, sino con la corriente filosófica que niega la existencia de la realidad independientemente de la conciencia. Aquí se marca un punto de quiebre en la filosofía tradicional, que estaba muy arraigada a la idea aristotélica, que la realidad existe al margen de nuestra percepción, y más bien se regresó a la concepción platónica, que desconfiaba de los sentidos por cuanto decía que solo se puede llegar a la verdad no solo por la percepción, sino por el intelecto. De todas maneras, las preguntas siempre van a persistir. ¿Existe la realidad? Y si existe, ¿qué tanto sabemos de ella? Como se ve, realidad es algo mucho más complejo que decir qué es lo que se ve, o lo que nos dice el diccionario. 1, existencia verdadera. 2, verdad, lo que ocurre verdaderamente. 3, lo que es efectivo o tiene valor práctico. Lo cual nos deja más preguntas que respuestas desde un punto de vista ontológico y epistemológico. ¿Qué es la verdad o la realidad? No lo sabemos, pero gracias a la ciencia podemos engañar a nuestros sentidos. Te voy a dar un ejemplo.
Lo que vemos y lo que sentimos es solo una parte de la realidad, la que eres capaz de asimilar. La Tierra en este momento viaja a 250 kilómetros por segundo. Sin embargo, no lo sentimos porque no tenemos un órgano que nos permita sentir la velocidad absoluta. Solo sentimos la velocidad relativa, es decir, cuando aceleramos o cuando hay otro objeto y nos comparamos. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que nuestros sentidos solo captan las cosas para cuales fueron diseñados. No podemos oler lo que huele un perro, o no podemos escuchar lo que escucha un búho. Gracias a la ciencia, podemos engañar a nuestros sentidos. Observa cómo esta figura de papel, y al hacerle seguimiento, vemos como si el gato nos observara y nos siguiera al mismo tiempo. Pero el cerebro, lo que ha pensado es que ha visto las figuras por delante, se está equivocando. Pero el ojo no logra distinguir, lo ves como lo dice el cerebro, y la realidad deja de importar. Como segundo ejemplo, vamos a leer esta frase muy positiva por 5 segundos. El 99% de las personas se equivocan al leer esta frase. Lo que dice es, y que viva la buena vida. Puedes retroceder este material y comprobarlo por ti mismo. ¿Qué nos ha pasado a todos? Simplemente que nuestros cerebros funcionan con patrones y completan automáticamente un patrón que creen haber reconocido. A esta frase le sobra una palabra y el cerebro automáticamente la ha eliminado. Esto lo hacemos constantemente, nos pasamos la vida eliminando y no viendo las cosas como realmente son, sino como el cerebro nos dice que son. Aplicando todo lo dicho en la investigación, se puede acotar que no nos quedemos con solo lo que vemos. Al momento de investigar debemos ir más allá, fijarnos en todo lo que nos rodea y así nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas más. Hay que recordar que es bueno salir de lo evidente, de las opiniones cerradas, para no perder esa capacidad de sorprendernos y de descubrir una realidad que es compleja, misteriosa y apasionante. Una vez comprobado que la ciencia puede engañar o no a nuestros sentidos, ahora vamos a hablar sobre la metodología de la ciencia social. Efectivamente estaremos hablando sobre la metodología en las ciencias sociales, pero antes de profundizar en el tema, es indispensable conocer en qué consiste la metodología de la investigación y cuáles son las disciplinas agrupadas en las ciencias sociales. Por su parte, la metodología de investigación es aquel conjunto de técnicas y procedimientos que se aplican de forma sistemática y ordenada en la elaboración de un estudio. Durante este proceso de investigación, la metodología forma parte del trabajo en sí, constituyendo una etapa que divide la realización del trabajo investigativo, en la cual el investigador decide qué técnicas empleará para llevar a cabo las tareas de recusación, orden y análisis de los datos vinculados a la investigación. Las ciencias sociales, por su parte, agrupan a todas las disciplinas científicas cuyo objeto de estudio están vinculados a la actividad y el comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales pueden dividirse en aquellas dedicadas al estudio de la evolución de las sociedades, como la arqueología, la historia y la demografía. Están la de interacción social, como economía, la sociología y la antropología, o las ciencias que estudian el sistema cognitivo, como la psicología y la lingüística. También pueden hablarse de las ciencias sociales aplicadas, como el derecho y la pedagogía, y de otras ciencias sociales agrupados a las humanidades, como las ciencias políticas, la filosofía, la semiología y las ciencias de la comunicación. Una vez aclarado esto, podemos definir entonces a la metodología en las ciencias sociales como el conjunto de procedimientos que se utiliza con el objeto de obtener conocimiento científico de los hechos sociales. La investigación social permite obtener nuevos conocimientos o estudiar una situación para diagnosticar una necesidad o problema de tipo social. Las elecciones de la metodología en ciencias sociales están relacionadas con los fundamentos de las ciencias sociales y las peculiaridades que representan en relación con otras ciencias. Los fundamentos de las ciencias sociales son de tipo metodológico y conceptuales. Los primeros se refieren a un método utilizado para la realización de las distintas ramas de las ciencias sociales, mientras que los conceptuales atañen a todos aquellos aspectos básicos de la naturaleza humana que pueden ser utilizados como punto de partida en toda descripción que involucra al hombre y a su comportamiento humano. Sociólogos importantes nos hablan de la metodología en las ciencias sociales. En esta oportunidad hablaremos de los aportes de Max Weber, Alfred Schur y Anthony Giddens.
Para Wigger, el problema de la objetividad en las ciencias sociales está condicionado por factores subjetivos propios de cada individuo y que una demostración científica, para que sea considerada metódicamente correcta en el ámbito de las ciencias sociales, tiene que ser reconocido desde todo punto de vista. Para él, la investigación científica parte de ciertas premisas subjetivas y el investigador debe buscar las conexiones causales que expliquen de manera lógica y con el mayor grado de objetividad posible el funcionamiento de los fenómenos sociales. Alfred H. Schulz, en su libro Estudios sobre Teoría Social, trata de explicar la manera en que las ciencias sociales pueden conocer e interpretar a la sociedad mediante el uso de tipificaciones ideales que ayuden a esclarecer las causas y el sentido de la acción social. Para este sociólogo, la metodología de las ciencias sociales permite establecer criterios mínimos de fiabilidad y validez del conocimiento social, a través de una serie de construcciones ideales que sirven como base de la explicación racional que todo científico social debe realizar en torno a un determinado fenómeno. Mientras que Anthony Giddens, en su libro Las nuevas reglas del método sociológico, hace una revisión de las principales escuelas de la llamada sociología interpretativa, al exponer sus principales aportaciones y limitaciones conceptuales a la hora de construir un método para las ciencias sociales. Giddens retoma algunos planteamientos de Schulz sobre el sentido común, para señalar que la sociología busca interpretar un mundo preinterpretado, donde la creación y la reproducción de significados se basa en analizar la conducta humana. De ahí que existe la necesidad de aplicar una doble hermenéutica, es decir, una doble interpretación de los fenómenos sociales. La metodología en las ciencias sociales abarca una serie de procedimientos de recolección de datos, cuya naturaleza también condiciona los métodos de análisis. Estas técnicas son la encuesta, los cuestionarios, la entrevista, la observación participante, la documentación, la experimentación, el análisis de regresión y los test estadísticos. Como en cualquier forma de investigación donde se ocupa temas humanos, el investigador debe asegurarse de respetar ciertos límites éticos al momento de la investigación. El investigador debe tener claramente establecido los límites antes de comenzar su estudio y tiene que prever directrices en caso de cualquier problema de comportamiento ético. Un ejemplo sería cuando el investigador está estudiando una población donde pueden ocurrir actividades ilegales o cuando se trabaja con niños menores de edad. Se puede dar el caso de que miembros del estudio pidan eliminar todos los datos recolectados pertenecientes a ellos. En este caso, el investigador está obligado a renunciar a los datos que puedan identificar a los miembros de alguna manera. Por encima de todo, es responsabilidad del investigador que los participantes del estudio no sufran ningún efecto negativo directo o indirecto a causa del estudio y que los participantes sean informados de sus derechos como sujetos de la investigación. Continuaremos con el tema del enfoque empírico. El paradigma empírico, cuya fundamentación se encuentra en el positivismo, con los años ha ido adecuándose y transformándose internamente a la luz de sus propias aportaciones y limitaciones, críticas que van apareciendo con otras denominaciones sobre las mismas bases, tales como el positivismo, el empirismo lógico, el neopositivismo, el racionalismo, el neutralismo, la ciencia social positiva, entre otras. El método inductivo es uno de los métodos de razonamiento y estos se hacen referencia a un número determinado de maneras por medio de las cuales se hace posible efectivamente la facultad humana para resolver problemas. Es un procesamiento mediante el cual llega a conclusiones generales o teorías mediantemente hipotéticas o con antecedentes particulares singulares. Este método se basa más que todo en precisar cuáles son los objetos a prueba que nos permiten enfocarnos en el experimento. Los tipos de premisas pueden ser particulares o universales. Los universales son los que se aplican en todos los casos, mientras que las premisas particulares infieren en un único caso más particular. Algunas ventajas al hacer uso de estos métodos son las siguientes. Estudia varios elementos por separado y con el estudio pueden llegar a establecer métodos hipotéticos generales, aplicables o no a los elementos del estudio, sino también al universo al cual pertenecen.
También tenemos uno que a partir del método inductivo se completa o se pueden estudiar la certeza de los elementos de una investigación. La conclusión es el final de un producto o el producto de donde comienza. El más efectivo para corregir los errores, es el más fácil para las personas con o sin experiencia. La interacción es una sola, y es desde ahí donde vemos que podemos unir lo que es el empirismo y el inductivismo. Es donde nace el enfoque empirista inductivo, es que surge sobre el pensamiento crítico y revolucionario del siglo XX y como propuesta para la producción del conocimiento científico, que ha sido el modelo dominante en las ciencias sociales empíricas. También ha sido identificado con la palabra positivismo. Padrón en 1993 se basa en el control riguroso de la validación y su finalidad al describir y explicar y controlar, predecir el conocimiento. El enfoque empirista inductivo está enmarcado por un estilo de pensamiento sensorial, por una orientación concreta y objetiva a las cosas, por un lenguaje numérico aritmético, que por una vía inductiva, por referencia a la validación de la realidad objetiva. También nace el enfoque racionalista deductivo, por asociación también llamado deductivista teórico o teoricista racionalista crítico, entre otros. De acuerdo al primer criterio, entre este enfoque se concibe el producto del conocimiento científico en el diseño de los sistemas abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten a los procesos de generación y comportamiento de una cierta realidad, que es la ciencia y el conocimiento, la única forma y razón por la cual los enfoques y las metodologías a utilizar tienen que ser contextualizadas y basadas bajo una teoría y bajo una investigación importante, ya que se esquematiza todos los recursos utilizados o a utilizar en medio de su resolución y desempeño. El enfoque introspectivo vivencial es una asociación más sobre las culturas y relaciones que tienen cada una de las maneras que vamos a utilizar. Es decir, que podemos conseguir en ese enfoque la manera cultural, educativa, social y económica donde se establecerán la introspección o la vivencia como tal por asociación de cada uno de los momentos que se necesitan para su enmarque. Podemos decir también que el enfoque introspectivo vivencial nos muestra sobre lo que es la muestra y la población de cualquiera de las investigaciones. Es decir, que de ahí es donde proviene el resultado final, dando así como base todas las estadísticas utilizadas y todas las maneras, como las encuestas, como las entrevistas, como las fotografías, como los videos. Todo eso nos muestra que es el enfoque donde trabajamos, donde forjamos todo lo que es la culminación y introspección de la metodología. La diversidad paradigmática junto a la metodología empleada en las diferentes ciencias sociales permiten al investigador desarrollar un claro enfoque de la investigación. Para poder ubicar con precisión y certeza el tipo de investigación que se va a aplicar, ya que de ellos va a depender los datos, conocimientos y resultados que arroje la información. Todo esto se origina para un único fin: el constante estudio de lo que percibimos es la realidad. La humanidad se ha convencido de que en algún momento la ciencia podrá dar explicación a toda la existencia. Esta creencia ha llevado al hombre a rechazar todo aquello que suene a sobrenatural y además le ofrece un universo tranquilizador hecho a la medida de su racionalidad. Y así evita enfrentar el perturbador aspecto irracional de la existencia. Pero hoy bastaría con conocer y reflexionar en los nuevos conocimientos científicos para tomar conciencia de que más allá de los límites de la ciencia existen realidades a las que ésta no podrá acceder jamás. Esta simplificación de la realidad es en parte responsable de la superficialidad, el sentimiento de hastío y el sinsentido del mundo moderno, y que hoy se considere inútil pretender buscar la verdad,
En medio de esta situación, todo tipo de nuevas creencias, teorías o ideologías se ofrecen para satisfacer esta profunda necesidad racional de sentido. Y aunque en todas ellas se pueden encontrar verdades y una lógica interna que satisfacen las necesidades de quienes las suscriben, la búsqueda de la verdad necesariamente debe implicar, para no quedar atrapados en una ilusión, la conciencia de que la realidad es más compleja de lo que podamos pensar. Esa herramienta que puede construir ilusiones también tiene la capacidad de disolverlas, solo si sus parámetros son ajustados hacia la verdad. La razón exige creer, pero de tal manera que pensamiento, palabra y acción sean uno y participen en la búsqueda de aquel bien mayor, que es lo único que puede dar sentido a la existencia de la humanidad. La fe implica el limitado espectro de la realidad accesible solo por la razón. Juntas elevan al hombre sobre sus limitaciones naturales y le hacen capaz de participar de lo sobrenatural. Por eso deben ser inseparables, porque fe sin razón pueden conducir al hombre a un fanatismo muy peligroso. Razón sin fe terminarán deshumanizándolo profundamente e incapacitándolo para creer en la verdad y en el bien.